Todos, sin excusas. Si usted es víctima o testigo de maltrato, violencia física o psicológica, busque ayuda y denúncielo. El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicosinalcohol.org.ar. Un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Fin del espacio publicitario. FM Mundo Sur. Seguimos en Twitter, @MundoSurFM. Muy, pero muy buenas noches. Siendo las 8:04 de la noche, comenzamos con Nuestra Tierra. Hoy es 14 de marzo del 2019. Saludo a la mesa de trabajo que se encuentra acá conmigo, a Karen, a Daniela, a Elkin. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿Cómo Jimena. va? ¿Cómo va esta semana? Muy bien, qué alegría tenerte por acá de vuelta. Nos tenías un poco sí. abandonados, confiésalo. Te extrañábamos. Estaba de cumpleaños. Estabas de cumpleaños, te lo tomaste el mes entero. Sí, más vale. Además porque el 8 de marzo paré, así Claro que sí. que también, De seguido, no solamente de paré corrido. ese día, sino que paré toda la semana, me parece también. Bueno, ustedes, Karen, Daniel, ¿cómo van? Hola, buenas noches, chicos. Bien, muy bien. Aquí muy pendiente de todo lo que sucede en Colombia, estudiando un poquito más para entender todas las problemáticas que se nos presentan en el país. Que son poquitas. Pero Eso se animada. estudia Muy feliz de rápido. verlos. Para mí los jueves son encantadores. La Ay, verdad que yo genial. salgo de acá y salgo Reconfortante. recargada dentro de Bien, todo. a pesar de los temas. A pesar de eso, es como una catarsis, ¿no? Sí. Claro. Bueno, y vamos a empezar con una invitación por parte de los compañeros de Marcha Patriótica. Para eso Daniel nos va a comentar de qué se trata. Bueno, ¿De qué se trata, Daniel? muy buenas noches, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Qué bueno estar nuevamente acá con ustedes. Bueno, sí, les comento así rápidamente. En Argentina se están preparando para uno de los días más importantes que tiene el país desde la llegada de la democracia, y es la movilización del 24 de marzo, Día de la Memoria. En esta ocasión, Marcha Patriótica, capítulo Argentina, está convocando a los y las colombianas residentes aquí en la Argentina, en capital, en Buenos Aires particularmente, a participar de este día con una marcha, con un bloque, a través de un performance, el cual se estará ensayando el día domingo, este domingo, a las 3 de la tarde, 15 horas, en el Parque Lezama, en la esquina de Defensa y Brasil. Dice, Marcha Patriótica Capítulo Argentina se prepara para el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina. Nos sumaremos a la marcha del 24 de marzo en Buenos Aires para manifestarnos en contra del terrorismo de Estado que ha marcado todas las naciones de nuestra América y denunciar el genocidio político que sigue en curso en nuestro país. Para ello, prepararemos una acción artística a la que queremos invitarte. Entonces, todos y todas, los que quieran sumarse, bienvenidos. Y en ese mismo horario se va a hacer un ensayo también de Chirimía a través de un nuevo grupo que se conformó, y también los que quieran participar de ese ensayo de Chirimía, que es una danza, una música colombiana de resistencia de la costa pacífica, bueno, pueden hacerlo. Bueno, muy bien, ahí tenemos la invitación de los compañeros de Marcha Patriótica, también preparándonos para la marcha del 24 de marzo, ¿no? Claro que sí. Eso hay que estar muy pendientes de esa información, ver cómo nos vamos a organizar. Y bueno, les comentamos que el día de hoy, pero no, antes del día de hoy, las redes sociales, por favor. Las redes sociales para que se sintonicen con nosotros, incluso ya nos empiezan a enviar mensajes. Las redes sociales, www.mundosurfm.com es la web por donde nos pueden escuchar si están en la ciudad de Buenos Aires, 106.5. Y además de eso tenemos Instagram, como te gusta que lo diga, Instagram. Ahí me están dando gusto, no sé por qué. @civilascar, y también en Facebook de la misma manera, @civilascar. Así que ahí están las redes sociales para que se puedan contactar con nosotros. Así es, todas las redes, todos los canales, mejor dicho, todas las formas para que usted nos pueda escuchar
en este día de hoy, hablando además de un tema tan importante. Hoy tenemos como tema del día la objeción parcial de la ley estatutaria de administración de la justicia en la jurisdicción para la paz. Así que, bueno, vamos a empezar también con una introducción que Karen nos va a comentar un poco de qué se trata todo este tema, a partir también de lo que pasó la semana pasada y de la objeción de el presidente Duque. Y además, ¿quién mejor sino Karen, que abogada, Sí, y tenemos lo tiene más claro? abogada. Con los términos nosotros nos confundimos un poquito. Por favor, no me dejen esa Ya te pusimos responsabilidad. ahí, te echamos No. toda la responsabilidad. No sé qué va a pasar, pero bueno, Tienes vamos una a mirar. responsabilidad histórica con Sí, nosotros acá. está en mis manos, Colombia. Total. Bueno, sí, como lo mencionaron, el domingo en la locución televisada, el presidente Duque objetó 6 artículos de la ley estatutaria que está conformada por 159 artículos. Hagamos un recorrido rápido de qué es la ley estatutaria, porque a veces pasa eso, ¿no? Que nos confundimos y no sabemos qué es el acto legislativo, qué hace la JEP o qué es la ley estatutaria. Correcto. Haciendo un recorrido rápido, el 24 de noviembre del 2016 se firman los acuerdos de la paz entre el gobierno, el gobierno nacional y las FARC. Sí. Bueno, tras décadas de conflicto armado, ¿no? De esta negociación nace el Acto Legislativo 1 del 2017, por medio del cual se crea un título de disposición transitoria de la Constitución para la tramitación del conflicto armado y la construcción de la paz estable y duradera. Este acto legislativo dispuso la creación de una jurisdicción especial, que es denominada pues, la conocida JEP. Es una jurisdicción novedosa dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Es un sistema de justicia con la capacidad de hacer efectivos los derechos de las víctimas en materia de justicia, de verdad, de reparación y garantía de no repetición. En virtud de este acto legislativo, el 1, especial para la paz, fue aprobado por el Congreso de la República la ley estatutaria, que es la materia de análisis de esta noche, para la jurisdicción especial para la paz. Y posterior a ello, bueno, se le da, después de dársele todo el trámite en el Congreso, se le hace el control constitucional previo que se le hace a toda ley estatutaria, y después de este procedimiento constitucional ya se pasa para que el presidente la sancione o la objete. Dándole un recorrido fugaz a qué es una ley estatutaria, recordemos que las leyes estatutarias constituyen leyes fundamentales para la regulación de asuntos medulares. En este caso es toda la estructura de la organización de la JEP. Son leyes reforzadas, de un carácter reforzado. Por lo tanto, tienen una mayor vocación de permanencia debido a la exigencia particular y severa de su trámite. Y bueno, recordemos que las leyes estatutarias deben cumplir 3 requisitos fundamentales que son diferentes a las leyes ordinarias. El primer requisito es que debe ser aprobada por la mayoría absoluta de las 2 cámaras, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, a diferencia de las leyes ordinarias, que es la mayoría de los asistentes. Acá tiene que ser una mayoría absoluta. Otro de los puntos es su trámite debe surtirse en una sola legislatura, que tendríamos que ver ahora con todo lo que va a pasar, qué pasa con este término de la legislatura, porque si no se surte dentro de una legislatura, podría archivarse cuando recién inicia, digamos que el análisis de la ley. Pero bueno, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones constitucionales porque por ahí bien podrían meterse en algún momento para ver si se archiva o no, así que bueno. Y la tercera, el control previo de constitucionalidad. Entonces, como lo mencionamos, ya hubo ese control y el presidente va a objetar esta ley y hay que analizar esas objeciones si son de inconveniencia, como está estipulado por la Constitución, que lo puede objetar si son inconvenientes para la sociedad, o si esta objeción tiene un carácter constitucional. Si tiene un carácter constitucional, tendríamos un problema enorme por la cuestión de conflicto entre poderes, choque de frenos y contrapesos. Entonces, tendríamos que entrar a mirar ahí qué sucede, ¿no? Aparte... Perdón, habría que recordar que el control de constitucionalidad es que el análisis que hace la Corte Constitucional de esta ley
para determinar si cumple con los términos de la Constitución Política de 1991. Ese análisis constitucional ya quedó hecho, ¿verdad? Sí. La Corte dijo que estaba todo bien. Sí, que está en orden. ¿Y por qué se hace este control previo? Se hace justamente para que en el futuro no vayan a haber demandas de inconstitucionalidad con la ley como tal. O sea, se supone que es una ley que ya se puede aplicar sin temor a que algún ciudadano en el futuro pueda demandar la inconstitucionalidad parcial o de toda la ley. Entonces, bueno, hay 6 objeciones al articulado y aparte de estas 6 objeciones que ya las vamos a trabajar, también dice el presidente que a futuro va a haber una reforma constitucional referente al acto legislativo, ¿no? Y ahí menciona la cuestión referente a los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes, hace referencia también a que quieren quien reincida en las actividades criminales perderá todo beneficio o investidura, que ha sido un tema que ya se ha trabajado muchísimo y también por parte de la Constitución. Y el tercero, que es todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 2016 y que continúen efectuándose después de la fecha serán competencia de la jurisdicción ordinaria. Son materias que ya se han tocado en su momento. ¿Y cuál es la problemática de esto? Que esta discusión va a llevar bastante tiempo, capaz se les vaya al Congreso todo el año analizándola, cuando deberían ya estarse analizando otros puntos fundamentales para el desarrollo de el acto legislativo 1. Claro, entonces, sí. Bueno, hay que mirar, ahorita en un momento vamos a anunciar y vamos a tocar cada uno de los puntos objetados, pero entonces es mirar qué problemáticas hay detrás de toda esta objeción. Si el presidente se está extralimitando en sus funciones, si el Congreso puede volver a analizar cuestiones que ya la Corte Constitucional ha establecido y ha dado, digamos, que viabilidad. Entonces ahí como que también el Congreso se podría estar extralimitando en sus funciones. O sea, ¿qué es lo que realmente va a pasar? Porque hay como un choque de poderes con todo eso. Y la Corte Constitucional, ¿cómo se va a pronunciar al respecto? Bueno. Podríamos decir entonces, como una conclusión parcial, por ejemplo, que estas 6 objeciones lo que plantean es justamente una dilación a la puesta efectiva en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí, claro. Digamos que la JEP, que también es importante recalcar, se supone que sigue en su funcionamiento, sigue funcionando, pero igual estábamos pendientes de la sanción de la ley estatutaria para que ya tuviera toda, digamos que la estructura normativa, la JEP. Pero entonces hay que tener en cuenta, porque también hay que saber qué va a suceder con las víctimas y con todos las personas que se acogieron a este acuerdo de paz, todos los desmovilizados, porque en este momento están bastante preocupados y les van a cambiar las reglas de juego. Sí. Entonces es lo que dice la JEP y que es importante recalcar es que va a seguir funcionando. Eso lo dijo la presidenta Patricia Linares, justamente, que iba a seguir funcionando en un comunicado. Y a propósito de lo que dice Karen, en un comienzo más de 3.500 guerrilleros fueron los que se acogieron a esto y 1.750 uniformados también a esta Jurisdicción Especial para la Paz, así que es un porcentaje y son bastantes personas que tienen justamente ese temor de qué va a pasar. Entonces justamente es como tratarlo y que las personas y la sociedad empiecen a conocer un poco más de esto. Claro que sí, y entender que en primera medida los acuerdos de paz están hechos para todo el pueblo colombiano y que esta Jurisdicción Especial para la Paz, que también nos está dando el derecho a la paz, porque es un derecho que nosotros tenemos y que nunca se nos ha dado, también nos lo están tratando de quitar. Entonces vamos a defender esa Jurisdicción Especial para la Paz, vamos a defender el proceso de paz en Colombia. Bueno, y para eso tenemos 2 invitados el día de hoy que nos van a acompañar desde Colombia. Un entrevistado que nos hizo llegar las respuestas a las preguntas que le hicimos, porque no podía estar con nosotros, tenía clase hasta ahora. Él se llama Julio Zapata, es profesor de la Facultad de Derecho de la Facultad de Antioquia, así que vamos a escucharlo. La decisión del presidente de la República de quitar la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz es evidentemente un desconocimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, que ya le hizo el examen de constitucionalidad respectivo. Pero además, como lo han puesto en evidencia algunos estudiosos, eso puede constituir una actitud penal en la medida en que
significa la burla de una decisión judicial. Fuera de eso, es importante tener en cuenta que el proyecto que se discutió en el Congreso fue por iniciativa del Ejecutivo y no es un proyecto nacido de la iniciativa legislativa, y por lo tanto era en la discusión del proyecto en el cual el gobierno podía hacer todas las observaciones que bien tuvieran, y no posteriormente cuando ya el proyecto ha sido aprobado por el Congreso y ha pasado por el control de la Corte Constitucional. Bueno, ¿cuál era esa pregunta, Jimena? ¿Cuál era la primera pregunta que estaba respondiendo aquí? Le estábamos preguntando a Julio cuáles eran las consecuencias de esta decisión tomada por el presidente Duque. Así que bueno, digamos que un poco lo que él decía era que bueno, que era una decisión pues bastante arbitraria, porque de todas formas, si bien como lo explicaba Karen, se pueden hacer este tipo de cosas, la Jurisdicción Especial para la Paz fue planteada durante los acuerdos entre el gobierno colombiano y las FARC. Claro que sí, fue algo pactado, además que en un periodo inicial que por eso es de 15 años y también por eso muchas personas se han movilizado, porque es algo que se pactó en su momento, y es como decir, si nosotros pactamos algo y cerramos que otra persona venga a cambiar las reglas del juego. 15 años habían dicho y en este momento están haciendo cambios, Claro, o sea, no ha pasado ni un año. Y allí también lo que hay que tener en cuenta es que en Colombia se está sufriendo de algo preocupante, y es que no se establecen políticas de Estado, sino que se están estableciendo políticas de gobierno. Es decir, el desconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz y los acuerdos de paz en general por parte del gobierno de Duque no corresponde con los compromisos asumidos por el Estado colombiano en representación del gobierno de Santos. Bueno, la siguiente pregunta que le hicimos a Julio es, ¿estas objeciones están desconociendo la decisión de la Corte Constitucional? Esas objeciones del presidente constituyen una grave amenaza al acuerdo de paz en su conjunto y puede generar la desconfianza de los militantes de la FARC, muchos de los cuales se sienten hoy en día desprotegidos y pueden retomar las armas. Naturalmente que esta decisión se siente más en los territorios rurales, que son donde básicamente se ha desarrollado la guerra, pero es indudablemente una amenaza para la paz en todo el territorio nacional. Bien, bueno, ahí teníamos a Julio. Escuchemos la última pregunta antes de nuestra pauta musical. Le preguntamos cuál es el riesgo para el proceso de paz y específicamente en los territorios que el presidente Duque objetara la estatutaria de la JEP. Las objeciones del presidente de la República a la ley estatutaria que regula el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz son de suma gravedad. En primer lugar, porque desconoce una sentencia de control previo hecho ya por la Corte Constitucional, y en segundo lugar, porque el acuerdo que realizó el Estado colombiano con las FARC tiene carácter de acuerdo internacional y por lo tanto está incumpliendo las obligaciones del Estado colombiano frente a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional. Bueno, bien, Perfecto. Ahí teníamos a Julio Zapata, él es profesor de la Facultad de Derecho de la Facultad de Antioquia. Ahora vamos a ver si podemos retomar alguna otra pregunta y alguna otra intervención de Julio. Pero bueno, por ahora, y siendo las 8:21 de la noche, vamos a ir con nuestra primera pauta musical. Vamos a presentar una canción maravillosa que la quiere presentar Karen. ¿Cuál es? Bueno, es una canción de Esteban Black. Es un joven que estuvo 14 años empuñando un fusil y ahora cambió los fusiles por un micrófono y por un escenario. Eso es lo que queremos. Exactamente. Más arte. Entonces, los dejamos con esta canción donde invita a la reconciliación e independiente de todas las diferencias que tengamos todos los colombianos, nos invita a ese proceso de reconciliación. Ahí lo oímos. No se muevan, ya regresamos. Ae, oh,
Reconciliación, reconciliación. Reconciliación de nuestra nación, que sea otra aurora de un nuevo día donde te alejes del odio y de la hipocresía. Abran los ojos, hermanos, hermanas, queremos reconciliación para la gente que ama, para aquellos que votaron por el sí, que no quieren vivir más la guerra en este país, y para aquellos que votaron por el no. Quiero que escuchen lo que dice mi canción. Reconciliación, reconciliación. Reconciliación de nuestra nación. Cantamos para que no se discriminen y pueda vivir alegre. Los pelos que ilumina, aquí nos brilla el oro, diamante, también los grandes ríos, los hermosos mares. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tanta discriminación? Si no importa el dinero, tampoco el color. Unámonos todas y todos como hermanos y gritemos duro. Reconciliación, reconciliación. Reconciliación, reconciliación. Reconciliación de nuestra nación. Ahora sin armas, con la voz de la palabra nos queremos. Compañeros en la cárcel, ni animales encerrados en la jaula. Queremos la libertad para que haya una buena educación, salud, dignidad para toda la nación. Este es el anhelo de la revolución, de la revolución, de la revolución. Reconciliación, reconciliación. Reconciliación de nuestra nación. Ay, oí, ay, oí, ay, oí, obe, ay, oí, ay, oí, ay, oí, ay, oí, obe. Reconciliación, reconciliación. Reconciliación de nuestra nación. Reconciliación, reconciliación. Reconciliación de nuestra nación. Mundo Sur y Voz. Bueno, son las 8:26 de la noche, hoy 14 de marzo, volvemos a nuestra tierra. ¿Quién estaba sonando, Karen? Sí. Black Esteban. Hay que recordarlo, qué bonito tema, aparte, reconciliación Sí, y una re combinación lindo. musical muy Aparte, bonita. Muy bueno. recomendado el video también. Sí, el video es hermoso. Hermoso. Ah, bueno, tenemos Y bueno, que hace buscarlo. parte de estos procesos, ¿no? Total, eso es lo más importante que se puede Dejar hacer. un fusil Claro que Exacto. y empuñar un micrófono es una Claro gran que sí. experiencia. Sí, tenemos Así es, eso es lo que queremos que bastantes pase. artistas en este momento. Claro. Bueno, recordemos Recordemos las redes por favor. sociales y también enviar saluditos rápido a Michael, a Lucas, a Javi, a Viviana, a todas las personas que también están por ahí, a A Lucía, Nacho, a Lucía, Andrés, a Fernanda, a todas las Ortiz, personas que se a conectan Flavia, a través de nuestro Facebook, @civilascar, y también seguramente nuestro Instagram, @civilascar, y nos están escuchando por www.mundosurfm.com. Bien. Bueno, Bueno, ¿cómo entonces, cerramos la primera parte del programa planteando que se establecieron 6 objeciones a la ley estatutaria que tiene un aproximado de 157 artículos. ¿Cuáles son los artículos que se objetaron, que objetó el Ejecutivo? El artículo 7, que trata sobre la reparación integral de los victimarios a las víctimas. El inciso 8, el artículo 63, que trata sobre el alcance de competencias del Alto Comisionado para la Paz.
Se objetó también el inciso 3 del literal J del artículo 79 sobre la competencia de la justicia ordinaria en los casos en que la JEP tiene jurisdicción. El parágrafo 2 del artículo 19 sobre la renuncia de la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad de quienes no son máximos responsables por parte del Estado. El artículo 150 sobre procedimiento de la extradición por parte de la JEP, al igual que el artículo 153. Bueno, esos son los 6 artículos que objetó el Ejecutivo, y hablábamos también que como primera conclusión, digamos, hay una necesidad de dilatar, digamos, los procedimientos de la Jurisdicción Especial de Paz por parte del Ejecutivo y por parte del partido de gobierno, que en este caso es el Centro Democrático como partido de gobierno. Esas son las primeras conclusiones. Otra de las conclusiones es que aquí con esto hay alguien que no quiere verdad. ¿Quién no quiere verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca la Jurisdicción Especial de Paz? Justamente centrar la justicia en la verdad. Quienes digan la verdad van a tener beneficios jurídicos. Quienes no digan la verdad, si están dentro de la jurisdicción, van a tener una condena. Pero hay gente que no quiere entrar a la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Por qué? Porque no quiere que se sepan ciertas verdades. Y tengamos en cuenta que las FARC, en este caso, se metió como bloque, como organización, dentro de la Jurisdicción Especial de Paz para contar toda la verdad, que desde su postura como actor político-militar en el conflicto armado, tuvo responsabilidades en todos los crímenes de guerra. Pero hay otros actores, está el Estado como un actor, están los empresarios como un actor también, y otros actores que todavía no están allí, los militares. Las fuerzas militares, que justamente militares por eso como representantes del resguardar Estado. todos Sí, sus crímenes y son todo lo que han hecho. Y si el Estado es el agente perpetrador, hay una configuración de violación de derechos humanos. Totalmente. Claro, bueno, entonces, a propósito de todo esto, desde diferentes organizaciones civiles y políticas y sociales en la Argentina y a nivel continental, se está haciendo un llamamiento por la verdad y la paz en Colombia. Está este documento, que lo leemos a continuación, que la idea de este llamamiento es que diferentes organizaciones a nivel continental puedan sumarse y puedan adherirse, pues va a ser un documento que se va a entregar a las instituciones en Colombia. Dice lo siguiente: las organizaciones y personas abajo firmantes pertenecientes a organismos de defensa de los derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, universidades, centros de investigación académica, ciudadanos y ciudadanas de Latinoamérica y del Caribe, hacemos un llamado urgente a solidarizarnos con el pueblo colombiano ante la inaudita decisión del gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, de objetar 6 artículos centrales de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP, como se conoce, es el tribunal especial creado a partir de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que constituye la columna vertebral para conocer la verdad de los hechos del conflicto armado interno, construir bases de justicia restaurativa, abonar a la memoria de las víctimas y la garantía de no repetición de la violencia. Reconocemos que la misión de las Naciones Unidas para la terminación del conflicto armado colombiano y las organizaciones de la sociedad civil del mundo, junto al pueblo colombiano organizado, vienen siendo el baluarte principal en la implementación de los acuerdos firmados por el Estado colombiano y las FARC-EP en noviembre del 2016, que el gobierno de Iván Duque pretende desconocer e incumplir. La actitud del actual gobierno pone en riesgo la paz y crea condiciones para la activación de un escenario generalizado de guerra y de un genocidio contra las y los activistas sociales en los territorios donde cesó la violencia, al igual que para los y las exguerrilleras que están sin garantías jurídicas a partir de la decisión gubernamental. Invitamos a todas las organizaciones colombianas, al empresariado, al gobierno nacional y a sectores políticos a respaldar la paz, a no tener miedo a la verdad, a encarar la transición política de la violencia a la paz para que emerja la democracia con todos sus bríos y complejidades. Nos sumamos a las voces sensatas de los países garantes del proceso de paz, como Cuba y Noruega, a la Corte Penal Internacional y a las Naciones Unidas, que han manifestado su rechazo a la terrible decisión del presidente Duque, que cuestionó la independencia y la autonomía de la JEP como argumentos para incumplir el pacto de paz. Nuestro llamamiento es por la verdad, para que florezca la memoria histórica. Nuestro llamado es por las víctimas, para que tengan justicia. Nuestro llamado es por la paz, para que Colombia, América Latina y el Caribe recorran el camino de la democracia. Decir algo que ayer se hizo
en varios lugares en Colombia, movilizaciones acerca de la JEP, muy pequeñas, pero la gran movilización va a ser este 18 de marzo, entonces ayer fue como también el abrebocas de lo que puede ser esta gran movilización, las personas respaldando la JEP y obviamente también los medios alternativos informando de otra manera porque quieren minimizar que porque son 6 de 154, entonces no importa, no interesa, no, son muy importantes cada punto pactado durante los acuerdos de paz. Correcto. Bueno, y justamente y siguiendo dándole continuidad a nuestro tema, tenemos un invitado desde Colombia. Él se llama Jorge Cuervo, es abogado, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Además, también es columnista del periódico El Espectador y el día de hoy nos está acompañando acá en Mundo Sur y en Nuestra Tierra. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes acá, noches allá. Sí. Y gracias por la invitación. Buenas tardes, Jorge. No, gracias por atendernos nuestro llamado en Mundo Sur. Las dudas son un montón, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más específicos posibles para por lo menos darles un contexto a nuestros oyentes sobre el tema. No, por lo menos primero arrancar después de estas objeciones dadas por el presidente de Colombia, Iván Duque. Bueno, ¿cuál es el panorama en Colombia con esto que se anunció el domingo? Pues sucedieron cosas políticas muy interesantes. Hubo una reacción muy interesante por parte de los partidos de la oposición que usaron por primera vez una figura que es la réplica al presidente de la República, que tiene que ser en el mismo horario y el mismo tiempo. La primera vez que se hace en Colombia, es consecuencia del nuevo estatuto de la oposición, y eso logró un efecto no solo de convergencia, sino de claridad frente al tema. A mí me parece que ese fue como el fenómeno más interesante. Y se va también consolidando como un clima de opinión muy importante en esos partidos de oposición, el mismo Partido Liberal, los medios, los académicos, ustedes leyeron ahí la carta, sí. Sobre la necesidad de que hay que seguir defendiendo el tema del acuerdo de paz y que el camino es duro y culebrero, como se dice, pero hay que mantener el cuento, porque si se baja la guardia se puede complicar. Bueno, Jorge, recordemos que el Estatuto de la Oposición es parte de los acuerdos de La Habana, ¿no? Se ganaron allí, digamos. Es una consecuencia. Es una consecuencia, claro. Bueno, Jorge, concretamente, ¿quién gana y quién pierde con el ataque a la JEP? Pues a ver, en política todos apuestan a ganar, ¿sí? Entonces el gobierno apuesta a ganar en el sentido de que así refuerza su narrativa, que redescubrió luego del atentado del ELN a la escuela de policía y un poco también con la crisis venezolana, de, como han dicho algunos medios, por ejemplo La Silla Vacía, de retomar el discurso del uribismo, sí, que es un discurso centrado en la seguridad, en la polarización, contra la paz y demás. Y las objeciones a la ley estatutaria pues van en esa vía. Entonces el gobierno apuesta a reforzar su discurso de gobernabilidad, por llamarlo así de alguna manera. Pero curiosamente ve uno que de esa coyuntura esta semana los partidos de oposición quedaron muy bien posicionados, ¿sí? Ahí había como una discusión de quién debería ser el líder de la oposición, si Petro por haber sido el candidato presidencial, si Robledo por llevar tanto tiempo en el Senado y ser pues como el decano de ellos, si Antanas Mockus por todo lo que representa. Y un poco el mensaje que se dio en la réplica a la locución presidencial es que con dificultades también puede haber una especie de frente amplio como el que hubo quizás en Uruguay, como la concertación que hubo en Chile en su momento, de todos los partidos que uno podría pensar que son de centro izquierda, alrededor de un eje común que es la defensa de la paz, pero ahí llegan otros temas. La Corte Constitucional yo creo que ha empezado a recibir el apoyo de muchos sectores, ayer mismo dio a conocer otras dos sentencias
digamos, adversas al gobierno, por decirlo así, y uno ve ya que hay sectores de opinión que dicen, no, hay que respaldar a la Corte Constitucional porque finalmente la Corte se convirtió en el árbitro de la discrepancia que existe en el sistema político sobre el tema de la paz. Me parece que ese sería como un primer balance de ganadores. Sí. Y de perdedores todavía no es posible, pero uno pensaría que el gobierno de alguna manera lo está empezando a hacer, no solo porque la réplica fue muy contundente, sino por esos dos fallos de la Corte y porque en el Congreso, que es a donde el gobierno quiso trasladar la discusión, pues no tiene claras las mayorías, hasta el punto de que el presidente de la Cámara de Representantes dijo que no le daba trámite a las objeciones y envió el tema a la Corte Constitucional, lo cual pues es como un revés para el gobierno que hubiera querido que se tramitaran en ambas cámaras. ¿No podríamos establecer que las víctimas son un sector que pierde con este ataque la JEP? ¿Las víctimas del conflicto armado? No, pues digamos uno podría decir que genera incertidumbre, que esas objeciones generan incertidumbre a las víctimas, a los procesados en la JEP, incluso a los que están desmovilizados en las zonas esperando una situación porque que se les define su situación jurídica, porque pues finalmente ahí se genera alguna incertidumbre. Yo no los llamaría perdedores, sino que diría que son, digamos, los desmovilizados, los que ya hicieron su ingreso a la JEP, que incluyen militares, desmovilizados de la FARC y demás. Pues sí hay como un clima de incertidumbre, pero la reacción, por ejemplo, que dio la JEP y los fallos de ayer de la Corte indican que aún con los problemas que tiene la ley estatutaria, la aprobación de la ley de procedimiento es muy importante y con eso la JEP puede ir avanzando en el trámite de los casos. Entonces, yo no hablaría que son perdedores, pero sí que quedan un poco como a la expectativa y en incertidumbre de lo que puede pasar, pero los dos fallos de ayer de la Corte, incluso las víctimas se pronunciaban en ese sentido diciendo que esos fallos les daban tranquilidad porque esa ley de procedimiento también es muy importante. Okay. Buenas noches, Jorge. Bueno, toda esta Buenas situación genera claramente mucha angustia, pero después de esto también anunció el presidente que iba a hacer una reforma constitucional al Acto Legislativo 1 del 2017. ¿Qué tenemos que esperar entonces? Porque si ha causado revuelo todo esto relacionado a la ley estatutaria, cuando se vayan a reformar este acto legislativo, ¿qué va a suceder? Si por ejemplo, Sí, son muchos analistas piensan, incluso congresistas como Rodrigo Lara del Partido Cambio Radical, que realmente la apuesta fuerte del gobierno no es la ley estatutaria, sino la reforma a la JEP en su conjunto, para lo cual tiene que presentar un proyecto de reforma constitucional y tiene que ser tramitada en el Congreso de la República en 2 legislaturas distintas, o sea, eso tomaría cerca de 2 años. Sí, el gobierno no tiene las mayorías consolidadas en el Congreso, le tocaría negociar muchísimo, pero además, si la Corte, esa reforma tiene que ir a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, si conserva su jurisprudencia y considera el acuerdo como un marco de interpretación de todo lo que apruebe el Congreso, tendría que declarar inconstitucional esa reforma que el gobierno pretende hacerle a la JEP. claro, pero van a ser años de debate cuando esos años se podrían implementar para debatir otros temas importantes en toda esta construcción de paz, ¿verdad? Bueno. Claro, es que uno piensa que el tema de fondo, en octubre tenemos elecciones locales, Claro. gobernadores, alcaldes y demás, y el debate paz sobre la paz trae réditos políticos, sobre todo a los opositores de la paz. Claro, Entonces, más allá del resultado del trámite legislativo de esas reformas, que incluso puede ser adverso a lo que ellos piensan, mantener el debate alrededor de eso es rentable desde el punto de vista político, y eso pues
es terrible porque deberíamos ya haber cerrado la página de ese tema de la paz, del conflicto, estar a toda marcha en la implementación y pensando en otros temas de la agenda del país. Claro. Otros, ¿sí? Así es. Jorge, bueno, en Colombia sabemos que todo este tema de la Justicia Especial para la Paz, quizás las personas no lo habían entendido muy bien. ¿Sirvió la locución del presidente para que las personas se empezaran a interesar un poquito más de esto y justamente respaldarlo? No, yo creo que si uno pudiera crear en esa categoría del ciudadano común, no entiende muy bien las especificidades, porque cuando uno ya mira una locución presidencial hablando del artículo 17, parágrafo 2, literal 3, numeral 4, ahí el ciudadano se pierde. Total. ¿Sí? Pero sí sirvió un poco para que dijera, mire, la arquitectura institucional de la justicia transicional es el corazón del acuerdo. Eso junto con la participación política de los miembros de la FARC en el Congreso. Ese es el corazón del acuerdo. Entonces la locución presidencial y la réplica y todo el revuelo que se ha dado, creo que sí ha ayudado a que haya conciencia en algunos sectores de opinión de que la justicia transicional y la estructura de la JEP es el corazón del acuerdo, ¿sí? Claro. Y que entonces, la base. Si eso se viene abajo, uno se pone en riesgo la consolidación de la paz. Así es. Jorge, parece muy curioso que las objeciones que hace el señor Duque sobre la ley estatutaria tengan que ver con elementos que ya pasaron por la Corte Constitucional y a la cual la Corte les dio el aval como procedentes constitucionalmente. Hay el tema sobre, por ejemplo, la reparación material a las víctimas, el tema sobre que la JEP pueda pedir pruebas para la extradición, cosas de... Eso ya lo resolvió la Corte. Eso ya lo resolvió la Corte. Entonces, de fondo, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que pretende Duque y el partido de gobierno? Porque no desprendamos al uribismo de la gestión de Duque, ¿no? ¿Qué es lo que están pretendiendo cuando esto ya se saldó? Claro, ¿cuáles son los intereses de fondo, no? No. Una aclaración más o menos técnica, y es que las leyes en general, y esta que es una ley estatutaria, antes de ser sancionada por el presidente de la República y entrar en vigencia, puede ser objetada por dos razones. Una, por razones de constitucionalidad, pero las leyes estatutarias no pueden porque tienen un control previo por parte de la Corte. Entonces, todas las discusiones sobre constitucionalidad quedan resueltas en ese control previo. Y existe la posibilidad de la conveniencia, pero esa es una expresión muy ambigua, muy genérica, y es que si al presidente no le gusta, simplemente ni siquiera tiene que demostrar, como no lo hizo en su locución, la inconveniencia de tal medida, y no que no le gusta, y ya, ¿sí? Entonces, cuando uno mira el detalle de las objeciones, en el fondo son objeciones jurídicas, en el fondo son objeciones sobre temas que la Corte ya decidió, ¿sí? Y por eso fue que el presidente de la Cámara de Representantes dijo, no, yo no le doy trámite a eso, y yo se la mando a la Corte para que la Corte diga si ya eso está resuelto, y si la Corte ya lo resolvió, pues no hay que desgastar el Congreso en ese punto, ¿sí? Claro. Digamos eso, esa explicación técnica. Ahora, hay algo que es de fondo que hay que retomarlo. El uribismo, en general, y el gobierno que lo representa, sienten que ellos ganaron el no, y lo ganaron en efecto, y que les hicieron conejo con el tema del no, o sea, que los enredaron ahí, y que entonces se hizo un nuevo acuerdo, y que los llevaron, y ese acuerdo ya no fue refrendado con la ciudadanía, sino con el Congreso, y la Corte le dio el aval, y chao. Y cuando uno habla con alguien del uribismo, y lee a los voceros de opinión y a todo el mundo, el dolor principal es ese. Es decir, oiga, ¿cómo así? Nosotros ganamos el no, además ganamos la presidencia casi como una secuela de eso, y el acuerdo sigue como si nada, con JEP, con todo lo demás, es decir, ganamos el no ¿para qué? Sí, igual al acuerdo se le hicieron modificaciones cuando ganó el no, modificaciones que buscaron, que propuso, el mismo uribismo. Que no entraron todas las que ellos pedían, es distinto, pero entraron una gran mayoría de las que ellos casi que exigieron, ¿no? Dialogaron, pero ellos sienten que en estricto sentido, con el no les hicieron conejo.
Claro. ¿sí? Ese es su sentimiento más claro. Entonces, Sentimiento uribista. es un sector político que dice, oiga, no puede ser que ganamos el plebiscito, ganamos las elecciones y aún nos están, digamos, obligando a cumplir un acuerdo en el que no creemos y por el cual derrotamos. Entonces, a mí me parece que la sociedad colombiana, esa sí es una reflexión mía, tiene que darle una respuesta a eso. Es decir, Claro. una respuesta en términos políticos, en términos sociales, es decir, hay que volver a mirar ese tema y decir, bueno, porque si no, van a tener la excusa de aquí hasta los 15 años, que es lo que se plantea la implementación del acuerdo, Sí. para decir que ese es un acuerdo ilegítimo, que ese es un Claro. acuerdo de impunidad, pero además con algo grave, y es que ese discurso les va a dar réditos políticos con los que van a poder ganar elecciones, y entonces siendo gobierno van a tener todo a la mano para hacer más complicado el tema de la base. Entonces ahí Claro. nos va a tocar que sincerarnos como sociedad, que todos los sectores políticos se sienten con el uribismo y digan, bueno, hagamos algo, porque no podemos quedarnos dando vueltas sobre eso. Claro. Estamos lejos de eso, pero yo creo que vamos a tener que llegar tarde o temprano a eso, porque el sentimiento que tienen los uribistas de que se les hizo conejo con el plebiscito, así uno no lo comparta, es legítimo. Sí, eso es cierto. Claro. Jorge, yo tengo una pregunta técnica también, aunque usted ya nos ha mencionado que esta discusión se tiene que ir directamente a la Corte Constitucional. Bueno, cuando estas objeciones pasen al Congreso, hay personas que temen que o se archiven las objeciones o hasta pueda llegar al punto de archivarse toda la ley estatutaria. ¿Esto puede suceder? Digamos que teniendo en cuenta, Se cortó la conversación y la entendí a medias la pregunta. Bueno, te preguntaba que teniendo en cuenta todas las características que tiene una ley estatutaria de tiempo de debate y demás, hay personas que temen que dentro del debate que se dé de la ley estatutaria en el Congreso pueda o rechazarse las objeciones o por los términos y demás pueda rechazarse la totalidad de la ley estatutaria. ¿Esto podría pasar? Pues jurídicamente hay como varios escenarios. Un primer escenario es que las objeciones del presidente sean rechazadas por el Congreso en pleno, tanto en Cámara y en Senado, entonces el presidente tendría que sancionar, Sí. como un escenario hipotético. Otro escenario hipotético es que el Congreso en pleno, tanto Senado como Cámara, acepte las objeciones del presidente, lo que significa que ese nuevo articulado tiene que irse a la Corte Constitucional y la Corte dirá si esos ajustes que hizo el Congreso son constitucionales o no. Esos son como los dos escenarios más sencillos. Los más complejos es cuando el Senado vota en un sentido y la Cámara en otro. Y ahí hay una norma aplicada del reglamento del Congreso que dice que cuando se tramiten objeciones presidenciales y una Cámara vota de una forma y la otra, una las rechaza y otra las acepta, se hunde el proyecto. Y entonces ahí hay dos interpretaciones. ¿Qué significa que se hunde el proyecto? Claro. Que se hunde toda la ley estatutaria y entonces quedaría sin ley estatutaria, o simplemente se hunden Las esos objeciones. artículos que fueron objeto de objeción. ¿Quién va a definir eso? De nuevo la Corte Constitucional. Claro, pero allí se hunden los Y existe un artículos cuarto o se hunden las escenario. objeciones. ¿Cómo? Sí, ¿Se hunden los artículos o se hunden las objeciones? los artículos Los objetados. artículos. Los artículos. Correcto. No pueden ser sancionados esos artículos por el presidente, entonces Claro. se hundirían. Claro. Y queda un cuarto escenario que es el más complicado, pero creo que es el más fácil de lograr, que se dé en la práctica política, y es que la aprobación de leyes estatutarias, y en este caso de las objeciones de una ley estatutaria, exige mayorías cualificadas, como 2/3 partes de una y otra cámara. Es posible que no se logre esas mayorías, y entonces no se puede aprobar y la ley entonces tiene que archivarse, ¿sí? Pero para que eso pase, eso sería hasta diciembre Claro. más o menos, cuando Claro. termina la legislatura en diciembre 16. Sí, correcto.
Bueno, y allí en términos de la correlación de fuerzas dentro del escenario del Congreso, vimos, por ejemplo, en estos días que en pleno el Partido Liberal dijo que iba a votar en contra de las objeciones. Por otro lado, tenemos la bancada alternativa que está en contra de las objeciones. Tenemos el partido de la U, que creo que todo el partido de la U también está en contra de las objeciones. En ese sentido, la correlación de fuerzas dentro del Congreso estaría a favor de mantener la ley estatutaria tal como está. Sí, el gobierno no la tiene fácil, todo indica que en Cámara la tiene muy difícil, porque ahí en Senado va a ser más complicado y entonces el partido que va a ser el que decida es Cambio Radical, el de Claro. Germán Vargas Lleras. Sí. Ese es el partido, mejor dicho, esos votos los necesita tanto el gobierno como la oposición. Y ahí pues no tenemos claro qué pueda pasar. Hay algunos congresistas del Cambio Radical, como Rodrigo Lara, por ejemplo, que por sus declaraciones indicaría que él no apoyaría al gobierno. Claro. Esa es una posición de él. Quién sabe cómo vote los otros miembros del partido. Claro. Ok. Bueno, Jorge, muchas gracias. Jorge, una última preguntita ahí como para cerrar. Entonces, El 15 quedó manejado. no, pero ya como fuera, ¿va a movilizar entonces usted el 18 de marzo para respaldar la JEP? Sí, claro, hay que salir a las calles. Esa debe ser la invitación. Esa es la entonces, a invitación. todas. Una Claro. última pregunta también. Quien quedó manija fuiste vos. Vaya a respaldar, Ya porque que me yo parece no que pregunté. estos temas se resuelven también con mucha movilización ciudadana, ¿sabes? Claro. No solo se resuelve en el sistema político, no solo se resuelve en el régimen político, o sea, en las instituciones, en la corte, sino que esto hay que movilizar y la movilización de ciudadanía me parece que es importante. Muy y importante. Comunidad internacional, y en eso sí es muy importante. Toda la comunidad internacional, hoy salió el informe de derechos humanos sobre Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y es apoyo al acuerdo y apoyo al JEP y apoyo a la justicia transicional. Entonces, una combinación de movilización ciudadana, apoyo de comunidad internacional, alineación de los partidos de oposición y apoyo a las instituciones, puede ser la fórmula como salgamos. Mañana exactamente eso es lo que digo en la columna del Espectador para que le den una mirada. Ah, claro La que vamos sí, a ahí revisar. la vamos a ver. Posiblemente después la vamos a leer al aire. Y bueno, yo quiero hacerle una última pregunta que va a sonar muy sencilla. Después de todo este entramado jurídico que nos acaban de explicar, pero Jorge Cuervo, para usted, ¿por qué hay que defender la Jurisdicción Especial para la Paz? Porque el sistema de justicia transicional que surge del acuerdo de paz es el corazón del acuerdo. Es decir, el incentivo que tuvieron los miembros de la FARC para desmovilizarse, ingresarse a la vida civil, tiene dos componentes: participación en política, y eso ya está resuelto. El otro tema es justicia transicional, es decir, una justicia que ya no piensa solo en el castigo, sino que piensa en la verdad, que piensa en la reparación, y la JEP pues tiene una arquitectura muy interesante en ese sentido, y el éxito de la justicia transicional es un éxito para el acuerdo de paz, pero también para las víctimas, porque se va a saber la verdad, se va a saber la reparación, y en ese sentido quedaría como completo el cóctel, por decirlo así. Listo, bueno, Buenísimo. muy bien, Jorge. Muchas gracias, muchas Jorge. gracias por comunicarse con nosotros, gracias por estar en nuestra tierra, Y gracias por explicarnos esto explicarnos. tan más al detalle también. Claro, desde Argentina estamos también tratando de no solamente de entender, sino también de movilizarnos y de organizarnos para defender la JEP, que para nosotros también es muy importante como migrantes acá en Argentina. Bueno, gracias por la llamada y un saludo caluroso desde aquí, desde Colombia, allá a todos los amigos en Argentina. Qué bueno, Jorge, dale, muchísimas gracias. País que quiero mucho. Ah, qué bueno, Qué bueno, excelente. por acá lo esperamos. Para acá ya tiene 4 casas donde quedarse cuando quiera. La pasamos de la casa, todo el mundo. Tengo ganas de ir a hacer la ruta del vino de Córdoba. Ay, qué rico. Le recomiendo mejor la de Mendoza. La de Mendoza es mucho mejor. Sí. O la de Mendoza, sí, también, Esa, el de sí. Mendoza, perfecto. Cualquiera. Bueno, cuando esté por acá, nos avisa Bueno. que las puertas de nuestra tierra están Están abiertas, abiertas. para tenerlo acá a su merced como invitado.
Bueno, un abrazo. Bueno, chao, Abrazo. Jorge. Chao, Jorge. Bueno, compañeros y ese era compañeras. Jorge Cuervo, abogado, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista del periódico El Espectador, y lo teníamos desde Colombia al aire. Genial, Sí. todo lo que nos pudo decir, me parece que una persona que nos dio un poco de amplitud a este tema, una persona con conocimiento, una persona muy clara en decir sus posiciones, y bueno, ahí está la invitación entonces que hizo al final Jorge, hay que movilizar entre la ciudadanía, es muy importante que la ciudadanía no dejarle solamente a los políticos, a los entes gubernamentales, sino la ciudadanía hay que salir definitivamente y movilizar y visibilizar la importancia de la JEP, como lo dijo Jorge, el corazón de los acuerdos de paz. Sí, y la invitación a todos los colombianos que nos pongamos más en sintonía con esta temática, estudiemos un poco más de qué se trata y bueno, porque es fundamental nuestro aporte, como siempre lo Preguntemos, decimos. leamos, Veamos. y bueno, para eso están Tengamos la también cabeza abierta. los medios de comunicación alternativos para poder hablar de estos temas que por ahí en medios hegemónicos no es tan fácil. Bueno, Daniel, agregar algo, lo último antes de cerrar. Karen, Elkin también. No, ya básicamente esa es la invitación, movilizar, estudiar, leer y bueno, nada, ser conscientes y consecuentes con que tenemos una responsabilidad histórica y principalmente los jóvenes, y es con la construcción de la paz en Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Abrazos a Jaymar, besito. Pero, para. Calma, Tranquilos. tenemos un minuto. Bueno, yo simplemente decirle a todos y a todas las colombianas que nos están escuchando que por favor nos sigan escuchando. Y bueno, siendo las 8:58 de la noche, terminamos Nos con vamos nuestra tierra. con la canción Soy Colombia de Cumbelé, ganador del Premio por la Paz, una canción también muy linda para terminar este programa. Nos vamos, nos oímos entonces el próximo jueves. Chao. Chao. País. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje.